Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal de Germán Marchant Solís. Juan Carlos Ortiz. El discípulo. Parte 1. El vino nuevo. Capítulo 3. Siervos de Dios. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Lucas 17, 7-10. Ya hemos visto que Jesús es el Señor. Consideremos ahora qué es un discípulo o siervo. En esta parábola, Jesús hablaba con personas que sabían el significado de la palabra siervo. Siervo era un esclavo. Hoy, por lo menos en nuestra cultura, no hay esclavos. La comparación más próxima a un esclavo podría ser una sirvienta o mucama que trabaja por un sueldo, reglamentado por un convenio entre obrero y patrón, y que además, en muchos casos, pertenece a un sindicato obrero, tiene vacaciones pagas, seguro médico, etc. Pero en el primer siglo de nuestra era, el siervo era verdaderamente un esclavo, una persona que había perdido todo en este mundo. Su libertad, su inmunidad, su voluntad y hasta su misma identidad. Era alguien que había sido llevado al mercado de esclavos y ofrecido en remate al mejor postor como si fuera un animal o un objeto. Por lo general, el que lo compraba lo llevaba a su casa y le horadaba el lóbulo de su oreja para ponerle un aro con su nombre para que no se escape. No recibía ninguna paga por su trabajo. No tenía libertades ni derechos. Si su amo le decía: tienes que levantarte a las 6, a esa hora se levantaba. Si le decía que tenía que hacerlo a las 4, a esa hora ya estaba en pie. Si su amo quería que hiciera algo a la medianoche, tenía que hacerlo. Era un esclavo. Por eso, cuando Jesús narró esta historia del amo invitando a su esclavo a comer primero al volver del campo, los que lo escuchaban se echaron a reír. Nadie haría semejante cosa. El esclavo siempre tenía que servir primero a su amo. Al volver de trabajar en el campo o en la fábrica, rápidamente debía bañarse, cambiar sus ropas, preparar la comida, servirla, y una vez que su amo había comido y se había retirado a dormir, recién el esclavo podía comer de las sobras e irse a dormir después de limpiar la cocina, para levantarse antes que nadie el día siguiente. Cuando Jesús preguntó: ¿acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? La gente contestó: por supuesto que no. Entonces Jesús terminó diciendo: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Nosotros tenemos el privilegio de ser siervos de Jesucristo, fuimos comprados por Él. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo, y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Romanos 14, 7-9. Con mucha frecuencia, se nos ha dicho que Jesús murió por nuestros pecados. Esa es tan solo una parte de la historia. La razón por la cual Él murió y resucitó, dice Pablo, fue para ser el Señor de todos nosotros, los comprados. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado, segunda a los Corintios 5:15. Hemos sido comprados por precio. Por eso, leemos con frecuencia en el Nuevo Testamento palabras como estas: Pablo, siervo de Jesucristo; Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo; Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aun la misma María se consideró a sí misma como sierva del Señor, ver Lucas 1:38. Antes que Jesús nos hallara, estábamos perdidos. Íbamos rumbo a la perdición eterna. Estábamos perdidos en el pecado, en las manos de Satanás. Ahora que Jesús nos rescató, nos compró, estamos perdidos en los brazos de Jesucristo. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Romanos 6:18. En este mundo, hay solamente dos amos, y cada uno tiene su propio reino. Nosotros nacimos en el reino de las tinieblas, éramos ciudadanos naturales del reino donde prevalece el egoísmo, donde todos hacen su propia voluntad porque es así como Satanás dirige su reino. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Efesios 2:3. Vivíamos como mejor nos parecía. Hacíamos lo que se nos daba la gana. Estábamos perdidos. El que vive en el reino de las tinieblas no tiene ningún escrúpulo en cuanto a ingerir drogas, a llevar una vida lujuriosa y a cometer cualquier cosa impropia. Piensa que es el rey de su vida, pero está perdido. Lo guía el espíritu egoísta que predomina en su reino.
Pero aún los que no son tan pecadores y malos, no pecan porque no quieren. Todos viven según su propia voluntad. Pero la muerte llega, y tenemos que presentarnos ante Dios. ¿Qué es la salvación? La salvación es que Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Somos librados del dominio de Satanás y pasamos a estar bajo el dominio de Jesucristo. Por supuesto, Él es un amo bueno, amoroso, amable y compasivo. Pero así y todo, en este nuevo reino, debemos vivir de acuerdo a su voluntad y a sus deseos. Porque estamos bajo la gracia y, por ser sus elegidos, Él pone en nosotros el deseo de agradarle, Filipenses 2:13. De manera que sus mandamientos no son penosos, y su yugo es suave cuando uno lo lleva por amor. Algunos piensan que lo que nos distingue a los que estamos en el reino de Dios es que no fumamos, ni nos embriagamos ni vamos a bailar. Sin embargo, es mucho más que eso. En el reino de Dios, hacemos todo lo que Él nos manda. Él es el Señor. Los que hemos pasado de muerte a vida, de un reino al otro, damos testimonio de que antes de tener un encuentro con Jesús, nosotros dirigíamos nuestra propia vida. Pero desde que tuvimos un encuentro con el Señor, Él es quien nos dirige. Jesús dijo que hay solo dos caminos, el ancho y el angosto. El primero lleva a la perdición, y muchos andan por él. El segundo es estrecho, y pocos son los que lo hallan. Pero la mayoría de los creyentes viven en un tercer camino, no tan amplio como el ancho, pero tampoco tan estrecho como el angosto. Parecería que pensamos que el camino ancho es para los pecadores que van rumbo al infierno, el angosto para los pastores y monjes, y un camino ni tan angosto ni tan ancho para el resto de los creyentes. El camino medio es invención del hombre. O se vive en el reino de las tinieblas, donde cada uno hace su propia voluntad, o se vive en el reino de Dios, donde se hace la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10. No hay término medio. El término medio es ser tibios. Es más, pasar de un reino al otro no es tan fácil. No hay ni pasaportes ni visas. Somos esclavos de nuestro propio pecado y del rey de este mundo. No podemos huir, somos cautivos. La única forma de que los esclavos podían librarse de su esclavitud era ser comprado o morir. Por eso, cantaban tanto sobre el cielo y la vida futura. También nosotros necesitamos morir para ser libres de la esclavitud del pecado. Y para pertenecer al reino de Dios, hay que nacer allí. Nosotros necesitábamos una muerte y un nuevo nacimiento, algo muy difícil de obtener, solo Dios podía hacerlo. Por eso, la salvación es por pura gracia. ¿Cómo puede alguien cambiar su ciudadanía espiritual? ¿Cómo puede pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios? Jesús nos ha dado la solución. Murió por nosotros. Él nos regala su muerte en la cruz y su resurrección. Cristo murió y resucitó por nosotros. Cualquier esclavo del pecado que mira con fe al Cristo de la cruz puede contar como suya esa muerte. El que mira a Cristo muere, y Satanás ya no puede contarlo como súbdito suyo. Luego resucita en el reino de Dios para ser de Cristo. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Romanos 7:4. Por medio de esta resurrección, pasamos al nuevo reino. Esto es algo tan importante y necesario como la muerte. Nosotros necesitábamos morir a un tirano. Pero morir no era todo, teníamos que volver a vivir para ser de un Dios amoroso. Esto es lo que nos dio Jesús, por eso Él es el Salvador. Morimos con Él al dominio de un rey y resucitamos con Él en su reino. Esto es lo que significa el bautismo. Durante muchos años, bauticé a las personas que pedían el bautismo como un rito. La ceremonia era muy linda. Llevaban puestas lindas túnicas, un fotógrafo registraba el momento, y el coro proporcionaba la música de fondo. Era todo un espectáculo. Pero cuando Dios comenzó a renovarnos espiritualmente, comprendimos que el bautismo tiene un significado mucho más importante que cumplir con un rito establecido para ser miembro de la Iglesia. El bautismo es identificarnos con la muerte de Jesús y con su resurrección. Debería ser tan pronto como la persona desea comenzar a vivir en el nuevo reino. A mí no me resulta tan importante el hecho de que sea por inmersión o aspersión o cualquier otra manera. Amarnos unos a otros es más importante que la forma de bautizarse, pero muy pocos lo practican, por eso nunca pelearé por la forma de bautismo. Sin embargo, me encanta sumergir a los convertidos, porque ayuda más a entender el significado de morir y nacer de nuevo. Sepultamos a la persona en el agua y la volvemos a levantar, significando muerte y nuevo nacimiento. El bautismo se hace en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La persona es bautizada por Dios a través de un hombre que lo representa y lo hace en su nombre. En nuestra congregación, algunas veces usamos esta fórmula. Tú has muerto con Cristo y has resucitado con Él. Por lo tanto, yo te entierro y te vuelvo a levantar para que vivas en su reino y le agrades, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Es algo fuera de lo común, pero enseña mejor la lección. Las aguas del bautismo simbolizan purificación, limpieza, muerte y nuevo nacimiento. No es la cantidad de agua, sino lo que representa. La inmersión parece ilustrarlo mejor. Si fuera por mi gusto, yo haría el bautismo en un cementerio, en una tumba verdadera. Pondría al candidato en un cajón de muertos, lo taparía, lo bajaría a la tumba, tiraría encima unos terrones de tierra para que oiga el ruido, luego lo levantaría, abriría la tapa del cajón y le diría: ¿entendiste? Hay personas que piensan que la salvación se recibe solamente a través del bautismo. Otros señalan, en cambio, que es solamente un símbolo. Pero los apóstoles dijeron: arrepentíos y bautizaos. Ambas cosas. Creer y ser bautizados. Él no dijo: el que creyere y fuere salvo, después de unos meses, será bautizado. Para los apóstoles, el bautismo ilustraba aún más lo que estaba ocurriendo en el momento de creer en Jesús. Era en ese instante cuando se pasaba de muerte a vida. Podría comparársele con un billete de papel moneda. El billete tiene dos valores. El intrínseco, es decir, el valor del papel y la tinta para hacer la impresión, que no es mucho, y el valor que le da el Banco Central. Es posible que el papel y la tinta de un billete de $100 cuesten menos de un centavo para hacerlo. Pero el valor respaldado por las reservas federales del país que lo acuñó es de $100. Con ese billete, que en sí mismo cuesta un centavo, se puede ir al mercado y comprar muchas cosas. Lo mismo sucede con el bautismo. El agua y la ceremonia no son lo que le da el valor, eso es muy fácil de hacerlo. Lo que vale es el respaldo de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ese bautismo vale una muerte y una resurrección. Por lo tanto, tiene un valor inmenso. La persona que se bautiza está pasando de muerte a vida. Por eso, el bautismo significa más en el mismo momento en que tiene lugar la salvación, cuando la persona cree, que hacerlo mucho tiempo después. La iglesia primitiva bautizaba a todos el primer día de su conversión. Es más, ni siquiera esperaban la hora del culto. Si una persona era salva a la mañana se bautizaba. O si era salva a medianoche, tal como el carcelero de Filipos y su familia, se la bautizaba a esa misma hora de la noche. Si una persona dice: yo creo, ¿en qué cree? Creo que la muerte y resurrección de Jesús me libra del poder de las tinieblas y me ubica en el reino de Dios. Si no nos encontramos cerca de un río, estanque o piscina para bautizar a la gente, no nos hacemos mayor problema, la bautizamos en la bañera de su casa, y a decir verdad, es mucho más cómodo que en la iglesia puesto que si es en invierno, en la casa hay calefacción, nos facilitan la ropa para el bautismo y las toallas, y después de la ceremonia, hasta nos convidan con un café. El bautismo es una gran lección objetiva. Si se hace en el momento apropiado será más impactante, y la persona comprenderá mejor lo que significa. Se dará de cuenta de que está pasando de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Dios le bendice.